Dios te bendiga en esta preciosa mañana, poderoso el Señor. Damos gracias, Señor Dios, por su amor, por su misericordia, por un día más que nos concede. Y cómo no agradecerte este día, Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Día a día, Señor, estamos aquí para bendecir, para honrar y glorificar tu santo y poderoso nombre, Señor. Damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. No tenemos palabras como agradecerte, Señor, lo que haces por nuestras vidas, mi Dios de la gloria. Santo, poderoso, poderoso es el Señor. Bien, hay una palabra de fortaleza, una palabra de aliento, una palabra que nos anima, una palabra que nos llega a nuestras vidas en momentos de dificultad, en momentos de derrota, digamos así. Siempre Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, mis santos hermanos. Y eso es lo que vamos a analizar en este día, lo que Dios nos habla, lo que Dios tiene para con nosotros. Dios es algo que tenemos que saber, tenemos que escudriñar, tenemos que indagar qué es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Esto está en Romanos 1:16. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Bien. El Evangelio es la palabra de Cristo, es la palabra que Dios tiene para cada uno con nosotros, mis santos hermanos. Y eso es lo que en esta mañana vamos a escudriñar, vamos a hablar para poder saber y poder tener ciertas cosas que nos ayuda a avanzar, que nos ayuda a crecer en la gracia y en la palabra del Señor. Cristo, poder y sabiduría de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Ese también es parte del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Santo, poderoso es el Señor. Bien, mis santos hermanos, gloria sea el nombre del Señor. Es algo que nos lleva muchas veces a pensar, a meditar en lo que la palabra de Dios nos enseña y nos habla y nos dice una bendición para cada uno de nosotros. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación todo aquel que cree. Eso está en Romanos 1:16. Bien, mis santos hermanos, dice así: pues está escrito, estoy estudiando 1 Corintios 1:18 hasta el 25. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué más nos enseña? ¿Qué más tenemos aquí, mis santos hermanos? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, leamos el versículo 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. El apóstol se enfoca aquí, mis santos hermanos, se enfoca aquí en la revelación total de Dios, en particular el Evangelio en toda su plenitud, que se centra en la encarnación y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. 2 Corintios 2:2 dice la palabra del Señor: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así es, mis santos hermanos. Ese es
el centro de la predicación del Evangelio. El Cristo crucificado, mis santos hermanos, a quien nosotros presentamos. Esa es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Pablo expuso total el consejo de Dios a la iglesia, enseñó a los corintios la palabra de Dios, el enfoque de su predicación y enseñanza a los no creyentes, que fue Jesucristo quien pagó el castigo por el pecado en la cruz. Así es, mis santos hermanos. Eso es, eso es la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Locura, ¿qué es locura? Esto traduce un vocablo griego del que se deriva palabra que significa mentacato, mentecato, mis santos hermanos, que quiere decir estúpido, y quiere decir que se pierden. ¿Por qué locura? Porque eso es lo que piensa la gente del Evangelio, que es una locura. Y a través de esa locura nosotros encontramos la salvación. Pero ¿qué pasa con ellos? Ellos se pierden, dice la palabra de Dios. Se pierden, mis santos hermanos. Porque a través de la locura es donde Dios quiere salvar al ser humano, mis santos hermanos. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Cada ser humano está en un proceso, está en un proceso de salvarse, aunque este no se completa, sino hasta la redención del cuerpo. Romanos 8:23. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Romanos 8:23. Dice así. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Así como los primeros frutos dan esperanza de una cosecha futura, el fruto que es el Espíritu produce en nosotros ahora. Provee esperanza de que algún día seremos semejantes a Cristo. Con tristeza, con la pecaminosidad que aún queda en nuestros rostros. Sufrimos en nuestras vidas, en nuestro caminar diario, sufrimos, pero algún día vamos a estar en la presencia del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, mis santos hermanos. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos una palabra, se salvan, dice, se salva. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquellos que se pierden, le parece locura el Evangelio. Pero ahí mismo hay una palabra que dice, pero a los que se salvan, se salva. Cada ser humano no está en proceso de salvarse, aunque éste no se completa, sino hasta la redención del cuerpo. En un proceso de destruir la respuesta, cada individuo a la cruz de Cristo determina cuál de los dos únicos destinos corresponde a lo que ellos deben de escoger. Así es, mis santos hermanos. Cristo determina cuál de estos dos únicos destinos le corresponde a los que rechazan a Cristo y están en el proceso de ser destruidos. El Evangelio es locura, insensatez. Para los que creen es sabiduría poderosa. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Dos procesos. Uno, aquellos que se pierden. Otro, aquellos que se salvan. La elección está, mis santos hermanos, perdón, un poco gripado. Un poco agripado por la gripe. Gloria sea el nombre del Señor. La elección está, mis santos hermanos, en que nosotros debemos de tomar una de ellas. Muchas veces, pues, la humanidad universal va a tomar una decisión equivocada a los que se pierden y tiene que tomar es a los que se salvan. Esa es la sabiduría que Dios
nos ha dado a través del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Dice así, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Gloria sea el nombre del Señor. Isaías cita, mis santos hermanos, Isaías 19, 29, 14, con el objetivo de recalcar que la sabiduría humana será destruida. La profecía de Isaías tendrá su cumplimiento definitivo en los días cuando Cristo establezca su reino. Apocalipsis 17, 14, y toda la sabiduría humana perecerá. Por eso es que dice la palabra del Señor ahí mismo: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ninguna sabiduría humana puede estar siendo agradable adelante de Dios. La única sabiduría espiritual que Dios acepta, que Dios escoge, es aquellos, mis santos hermanos, que están a través del poderoso Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Versículo 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Gloria sea el nombre del Señor. Pablo hizo una paráfrasis de Isaías 19:12, donde el profeta se refería a los sabios de Egipto que prometieron, pero nunca produjeron sabiduría. La sabiduría humana siempre demuestra que no es digna de confianza ni permanente adelante del Señor. Y eso lo vemos, mis santos hermanos, en unos textos bíblicos para tener una referencia a la sabiduría humana. La sabiduría humana no es apta adelante de Dios. Y eso es lo que Dios nos enseña, Dios nos motiva, mis santos hermanos, a través de su palabra. Proverbio 14:12 dice así: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero sus caminos es camino de muerte. Que vemos ahí vemos una sabiduría humana, vemos ahí una mala elección que el hombre hace en nuestro caminar diario. Y eso es lo que a Dios no cuadra, Dios no encaja. ¿Por qué? Porque esa es una sabiduría terrenal, una sabiduría diabólica, una sabiduría con doble expectativa, con doble ánimo, mis santos hermanos. Y eso es lo que Dios nos habla, Dios nos dice: ¿dónde está el sabio? Lamentablemente, mis santos hermanos, no hay ningún sabio aquí en esta tierra. El único sabio fue Salomón, porque Salomón, antes de su ministerio, le pidió sabiduría a Dios para poder gobernar un país, para poder gobernar un estado, para poder gobernar una nación. Y esa es la sabiduría, mis santos hermanos, que nosotros podemos pedirle a Dios, que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Ahí hay una palabra que se dice el disputador de este siglo. Eso está en 1 Corintios 1:20. Esta era una palabra griega sin equivalente en el Antiguo Testamento, que identifica a lo que le gustaba argumentar sobre cuestiones filosóficas, mis santos hermanos. Personas que le gustaba argumentar filosofía, algo que no está relacionado a la palabra de Dios, algo que está relacionado solamente al mundo, mis santos hermanos. Y eso es lo que Dios nos habla, lo que Dios nos motiva, que tenemos que tener una sabiduría espiritual, una sabiduría de lo alto, para poder encontrar el camino que es la salvación a través de la locura, a través de la predicación del evangelio. Ahí es donde el ser humano se confunde, que por qué muchas veces tenemos que ser evangelistas, tenemos que ser cristianos para lograr algo, para lograr nuestra salvación, porque esa es la sabiduría que Dios
nos ha dado y el mundo no la conoce, el mundo no la relaciona con lo que Dios nos ha dado. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Aleluya. Dice aquí, Dios en su sabiduría estableció que los hombres no pudieran venir a Él mediante la sabiduría humana. Eso exaltará al hombre. Por eso Dios decidió salvar a los pecadores indefensos, gloria al nombre del Señor, por un mensaje simple que los sabios mundanos lo descartaron como algo absurdo. Así es, mis santos hermanos. Dios en su infinita sabiduría, porque nos enseña así, pues ya que en la sabiduría de Dios dice, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Dios nos dice que en su sabiduría, en su inmensa sabiduría, esa sabiduría el mundo no la conoció, pero Dios la estableció por medio del Evangelio, en un mensaje simple para que el ser humano pueda ser salvo, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Vamos a ver Romanos 1, 18, 23. A ver qué nos dice ahí la poderosa y eterna palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Dice Romanos 1, 18, dice así la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Poderoso es Padre, santo es el Señor. ¿Quién como tú, Señor, que escudriña nuestras mentes, nuestros corazones, nos capacita para avanzar, para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios? Dios, a través de la sabiduría, quiso salvar al hombre a través de la predicación de la palabra del Señor. Romano 1, 18 dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detiene con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que nos habla aquí? Porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Gloria sea el nombre del Señor. Así es, mis santos hermanos. Así es. La ira de Dios. ¿Por qué? Porque detiene la verdad, detiene la predicación del Evangelio, para que el hombre no sea salvo. Los malos, los sabios, los que no creen esta palabra, los entendidos, detienen el conocimiento de la palabra de Dios para que el Evangelio no sea predicado, para que el Evangelio no avance, para que el Evangelio no crezca. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Esa es la sabiduría espiritual, esa es la sabiduría de Dios, salvar a los creyentes, salvar a la humanidad a través de un simple, de un sencillo y poderoso mensaje que es inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 22 de 1 Corintios 1, 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos incrédulos querían más señales sobrenaturales, pero se negaban a aceptar las señales más provisión de su salvación a través de un Mesías nacido de una virgen, crucificado y resucitado. De hecho, esta señal fue como una piedra de tropiezo para ellos, mis santos hermanos. Señales. Vamos a ver una señal, lo que pedían los judíos. Mateo 38, abran su Biblia en Mateo
Mateo, gloria sea el nombre del Señor, 12:38. Y dice así la palabra del Señor, Mateo 12:38. Gloria sea el nombre del Señor. Estamos viendo, mis santos hermanos, Cristo, poder y sabiduría de Dios, la predicación del Evangelio. Esa es la que estamos estudiando. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Eso está en Mateo 12:38. Le leo nuevamente. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Respondiendo y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Jonás, ¿qué señal fue? Porque como estuvo Jonás en el vientre de gran pez 3 días y 3 noches, así será el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa señal le dice Jesús, pero ellos no entendían. Ellos eran los sabios a quienes Jesús le estaba predicando el Evangelio de Dios. No entendía esa señal, mis santos hermanos, que después de 3 días de muerte y después Cristo iba a resucitar y estar a la diestra del Padre. Ellos no la comprendían. ¿Por qué? Porque ellos estaban nublados, porque tenían cegado el entendimiento para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Gloria sea al nombre del Señor, mis santos hermanos. Así es, mis santos hermanos. Ahí hay una palabra también que nos enseña, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Esa palabra sabiduría, los gentiles querían pruebas mediadas por la razón humana a través de ideas que pudieran articular o discutir, someter, debater con los filósofos atenienses. No eran sinceros ni les interesaba la verdad divina, sino que solo les apetecía argumentar sobre algunas novedades intelectual, mis santos hermanos. Ese era lo que pedían los griegos, mis santos hermanos. Eso era lo que pedían los griegos. Buscaban una sabiduría terrenal, una sabiduría que los satisfaga por ese momento, por esos instantes, pero no buscaban la que viene de lo alto, mis santos hermanos, que es la sabiduría del Dios Todopoderoso. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor, Hechos 17:21. Leamos a ver qué nos dice ahí. Dice la palabra del Señor, porque todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa interesaba, sino en decir o en oír algo nuevo. Así es, mis santos hermanos, en oír algo nuevo. Muchas veces a nosotros lo que nos interesa solamente es oír algo nuevo, escuchar, pero no atesorar en nuestro corazón lo que Dios nos habla, lo que Dios nos dice a través de su palabra, a través del mensaje de Dios. Versículo 23 de 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mis santos hermanos. Bien, la única señal verdadera y la única sabiduría verdadera es el único mensaje que Pablo estuvo dispuesto a predicar, que es el único que tiene poder para salvar a todos los que creen en Jesucristo predicado a través de la palabra del Señor. Veámoslo en 1 Corintios 1, versículo, 1 Corintios 2 y versículo 2. Vamos a leer todo el capítulo 2, o sea, 2 versículos. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí en 1 Corintios 1:24, 23 sería. Pero nosotros predicamos a Cristo
crucificado. Así es, mis santos hermanos. ¿Cuál es la verdadera razón del Evangelio? ¿Cuál es la verdadera razón del poder del Evangelio? Es a Cristo crucificado. No predicamos otra clase de doctrina. No predicamos otra doctrina que no sea a Cristo crucificado. Aquel Cristo, mis santos hermanos, que vino y el Espíritu Santo lo tomó y lo puso en el vientre de María y luego él nació, mis santos hermanos, de una virgen, nació de una virgen. Y ese es aquel que murió en la cruz y luego resucitó. Esa era la señal que pedían los judíos, pero los judíos estaban cegados y no podían ver espiritualmente más allá de las cosas sobrenaturales, lo que Dios tiene para ti y para mí, mis santos hermanos. Y eso es lo que nos habla en la palabra de Dios. Ese es el Cristo crucificado a que nosotros predicamos. Ese es el Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ese es el Cristo, poder y sabiduría de Dios. Sigamos. Versículo 25. Con esto doy finito. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Así es, mis santos hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Versículo 9 nos dice ahí la palabra del Señor. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, fiel es Dios para con nosotros, porque tenemos a Cristo, que es nuestro Señor, compañero y aquel que nos salva, nos liberta de todo pecado. Gloria es el nombre del Señor Santo. Para los llamados, el mensaje de la cruz, que pareció tan ilógico e irrelevante en la mente natural y orgulloso del hombre, es en realidad la mayor demostración del poder y la sabiduría de Dios. Así es, mis santos hermanos. Por eso que el mensaje se llama Cristo, poder y sabiduría de Dios, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios que actúa en nuestras mentes. Ese es el poder de Dios que actúa, mis santos hermanos, a través de la predicación de la palabra. Ese es el poder de Dios que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y también al griego. Es importante recalcar, mis santos hermanos, que la única esperanza, la única salvación que el hombre tiene hoy en día, mis santos hermanos, es que se aferre a la palabra de Dios, porque hay dos pensamientos, hay dos caminos que el hombre tiene que escoger. El hombre tiene que escoger algún día, y muchos van por el camino ancho, otros buscan el camino angosto, mis santos hermanos. Pero aquí dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Así es, mis santos hermanos. Tienes que hacer una elección, y esa elección tiene que ser a través de la palabra del Señor, que es el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. No importa que te critique, no importa que te blasfeme, no importa que hablen mal de ti, no importa que te vitupere. Si a Cristo lo vituperaron, mis santos hermanos, cuánto más nosotros vamos a ser vituperados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que este mensaje sea de excelencia para el crecimiento espiritual de nuestras vidas y de nuestras almas. Amén y amén.